Bien, hoy vamos a hablar sobre los organismos genéticamente modificados o como vulgarmente se le conoce como transgénicos y que han causado mucho revuelo en los últimos años. ¿Perdón? Bueno, estas imágenes que ven aquí, cuando hacemos la búsqueda de imágenes de Google, realmente nos salen imágenes de este tipo, ¿sí? Por alguna razón les gusta martirizar a las manzanas. ¿Sí? Ahí tenemos una manzana llena de agujas, una manzana cibernética y una manzana cruzada por toronja. Digo, parece toronja, no sé, parece limón. En fin, y por acá unos zombies comiendo maíz de Monsanto. Monsanto también conocido como el diablo. Monsanto es la empresa más grande, que hace transgénicos, alimentos transgénicos, ¿sí? Porque hablar de transgénicos es hablar no solamente de alimentos, que por cierto acaba de ser adquirido por Bayer en una transacción multimillonaria, y entonces pues ya no va a ser el diablo, porque si es Bayer es bueno, ¿no? Y bien, pásame la siguiente. Bien, entonces para poder entender lo que son los organismos genéticamente modificados tenemos que retomar el tema que ya habíamos empezado la otra vez sobre evolución. Sí, ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Que de Luca, pues proveníamos todas las especies que viven actualmente y cómo a través de millones de años la evolución ha ido generando organismos. Entre las frases de Charles Darwin decía él que la selección natural, que es el principal, son dos mecanismos, los principales que son los responsables de la evolución, que son los responsables de la evolución. Uno de ellos es la selección natural, y decía Charles Darwin que la selección natural es una fuerza dispuesta a la acción y tan inconmensurable superior a los esfuerzos del hombre, que las obras o sea, es tan grande el mecanismo de la selección natural, tan amplio, tan variado, ¿sí? tan específico, que el resultado final pues parecieran obras de arte y por eso nos admiran tanto, ¿no? De ahí que han surgido teorías como el diseño inteligente, que carece de todo sustento científico, ¿sí? Pero vamos a hablar un poquito acerca de esto. Bien. Antes de hablar de selección natural, tenemos que entender que existen, o sea, uno de los mecanismos de evolución es la selección natural, que tiene que ver con el medio ambiente, con el entorno, y el otro mecanismo es la variabilidad genética, ¿sí? La que se da por mutaciones, pero también la que se va dando generación a generación. Este es el tema que nos había quedado pendiente en ciclo celular. Y bueno, la meiosis, miren, la meiosis no tiene gran diferencia con la mitosis en cuanto a mecanismos de división. Básicamente son los mismos mecanismos de división. Es decir, de hecho, en la meiosis 1 hay, la división celular es pues, prácticamente idéntica a la de la mitosis normal en un ciclo celular. Pero ¿qué ocurre? Bueno, lo que sucede es de que durante este periodo, ¿sí? Cuando pasa a la meiosis 2, va a ocurrir un fenómeno en el cual el material genético la célula no va a pasar, se va a brincar la etapa de síntesis, o sea, va a pasar directamente de G1 a G2 sin pasar por la fase S. Esto es importante porque quiere decir que la célula, cuando llega el momento de llegar a la fase M, ¿qué va a pasar? Solamente va a dividir la mitad del material genético, ¿de acuerdo? Entonces, en esa división del material genético sin replicar, va a pasar de ser una célula diploide, palabra para el glosario, palabra para el glosario, meiosis. Meiosis 1, meiosis 2.
pasa de ser una célula haploide, diploide, que quiere decir que tiene el doble de material genético, a ser haploide, ¿sí? Que tiene una sola carga genética, ¿sí? Y es de meiosis 1 a meiosis 2 se hace ese proceso de diploide a haploide. En la meiosis 2 es donde se produce. Ah, ok. ¿Sí? ¿La palabra era haploide o diploide? De diploide a haploide. Haploide va con H, aquí está. Sí. 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 Bien. Entonces, bueno, sabemos que de una célula, si hay una división, salen dos, y de esas dos saldrían cuatro, ¿cierto? Bien. Entonces, eso como resultado nos da que al final de los dos procesos meióticos tengamos, en el caso de los varones, tengamos 4 espermátidas por cada espermatogonia. Espermatogonia, palabra para el glosario. La espermatogonia es la célula madre que da origen a los espermatozoides. ¿Bueno? Y bueno, habíamos hablado de la especialización celular, entonces la cumbre de la especialización celular la podemos ver en el espermatozoide, no solamente porque ahora tiene la mitad del material genético, sino porque la morfología es muy, muy característica. ¿Qué sucede? Bueno, primero pierde todo el citoplasma, ¿sí? Pierde todo el citoplasma, el citoesqueleto se rearregla, en forma de flagelo, todos los microtúbulos se juntan y forman un flagelo, que es la colita. Las mitocondrias se ponen en la base del flagelo o el cuello del espermatozoide, ¿sí? Y en la cabeza solamente va a estar el núcleo, y el aparato de Golgi se va a fusionar y va a formar el acrosoma. Y el acrosoma contiene enzimas que se van a dedicar a disolver la corona radiada y para que permita entrar el espermatozoide al óvulo para fecundarlo. Bien, entonces vamos a tener cuatro espermatozoides con diferente material genético. De hecho, y vamos a tener 2 que van a ser X y 2 que van a ser Y. ¿Sí? En el caso de las mujeres, bueno, las divisiones meióticas van produciendo en cada una de las divisiones solo una de las células prospera, ¿sí? Y la otra se atrofia, dando lugar a cuerpos polares, ¿sí? Entonces solamente de una ovogonia, palabra para el glosario, ovogonia, ocito, así como está aquí mismo, ocito, pero con C. Bien, entonces, de la ovogonia solamente va a resultar un solo óvulo, ¿sí? De hecho, las chicas nacen con todas las células ya en esta etapa ya definida. Por eso se agotan, a diferencia de los varones que todo el tiempo están produciendo, ¿sí? Las mujeres nacen con un número limitado de óvulos, aproximadamente 500.000, y esos van durando cada ciclo, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos los ritmos. Entonces, bueno, aquí tenemos 3 cuerpos polares y el óvulo. Y el óvulo siempre va a ser X. ¿Sí? En su cromosoma sexual siempre va a ser X. Lo que quiere decir que son los varones los responsables de la determinación del sexo, así que no le echaron la culpa a la mujer. O no sean como Enrique VIII, que decapitaba a esposas y creaba religiones para poder buscando un varón mané. Ok. Se degradan. Sí. Se van a apoptosis. Son 3, ¿verdad? Son 3 por cada ovogonia. Ah, ok. Apoptosis. Ya lo vimos, apoptosis.
Ok, la que sigue, por favor. Bueno, el punto de ver esto es por lo siguiente. No es el único fenómeno que ocurre en la meiosis. Durante la meiosis ocurre recombinación genética, ¿sí? Cuando tenemos duplicado el material, lo que van a hacer es que las cromátidas homólogas, ¿sí? Los cromosomas homólogos, se van a acercar y van a intercambiar material. Es decir, para entenderlo, estos son de la mamá y estas son del papá, ¿sí? Antes de que se dé la división meiótica, la primera, se produce un entrelazamiento que le vamos a llamar quiasma. Palabra para usar. Quiasma, que significa entrecruzamiento. Quiasma. Quiasma. ¿Con Q? Quiasma cromosómico. Con Q. Quiasma. Bien. Ese quiasma va a dar lugar a que tengamos cromátidas recombinadas. Entonces, de las parejas hermanas, que son estas, nos va a quedar al final una que es original, que es idéntica a la de nuestros padres, a uno de nuestros padres, y una que es recombinada, ¿sí? Para el caso de la mamá. O sea, que tiene, digamos, los extremos paternos y la cuestión interna materna. Y del lado masculino, bueno, vamos a tener una que queda idéntica y otra que es recombinada con los extremos maternos y el extremo interno paterno. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando esto se divide, pasa la que sigue, por favor. Miren, aquí se está formando el quiasma. ¿Sí? Están formando los quiasmas y ahí se están dando las recombinaciones. Lo que hacen es que las cadenas se aproximan y justo en el punto, hay puntos de inflexión dentro del ADN que son reconocidos por enzimas, donde lo que pasa es que se rompe. Finalmente, el cromosoma no es otra cosa que un hilo, una maraña de hilo compactado, pero sigue siendo una sola hebra, ¿sí? Entonces llega, estas enzimas reconocen el punto específico donde hay que cortar y pegan la copia, ¿sí? Y la otra la ponen en donde estaba donde se recortó. Estas enzimas de restricción, que luego vamos a ver que también son importantes, reconocen sitios específicos en el ADN. Regrésate, por favor. Lo que vamos a tener al final es que, bueno, vamos a tener, estas se van a repartir, en el caso del espermatozoide, por ejemplo, estas se van a repartir, regrésate una más, por favor, en cada uno de los espermatozoides, ¿sí? Entonces vamos a tener un espermatozoide que tiene una cromatida, hablando particularmente de los cromosomas homólogos. Un juego de cromosomas que tienen el cromosoma idéntico al paterno, otro que viene recombinado, ya decíamos, materno, paterno. Luego uno que es materno completamente y otro que es paterno, materno, ¿sí? Bien. Entonces nos da 4 posibles combinaciones. Y en el caso del ovocito, lo que va a suceder es de que solo una de estas 3 va a prosperar, pero es completamente al azar, ¿sí? No sabemos cuál de las 4, dije 3, ¿verdad? Cuál de las 4 va a prosperar, porque 3 se van a eliminar, ¿sí? Bien. Entonces, esta recombinación se está dando generación a generación, está ocurriendo ahorita actualmente en sus órganos, ¿sí? Y el día que tengan hijos, pues va a haber ahí una mezcla, ¿no? Entonces, por eso podemos decir que son, todos somos iguales en derechos, dice, pero todos somos diferentes también, genéticamente hablando. ¿Por qué? Porque la recombinación que se está dando constantemente hace muy difícil que, solo que sean gemelos, que ya hablamos de eso, gemelos idénticos, hace muy difícil que el material genético sea idéntico en cualquiera de nosotros, ¿sí? Completamente idéntico al menos. Bien, ahora sí, avanzamos. ¿Otra? Ok, bien.
Entonces, ese es un mecanismo a través del cual se va dando la recombinación del ADN de manera generacional. Desde luego que estas recombinaciones, las mutaciones que ya hemos platicado también de eso, van produciendo cambios en los individuos. Y esos cambios, cuando se combinan con el medio ambiente, entonces lo entendemos como selección natural. ¿Qué sucede? La variabilidad genética y la aparición de mutaciones pueden generar cambios en el individuo. Ya habíamos platicado, por ejemplo, qué pasa cuando una población se va a otro sitio, ¿sí? Donde el clima no es favorable para que vivan, y si su organismo no puede sobrevivir en ese medio, pues simplemente no va a sobrevivir o se va a extinguir al cabo de pocas generaciones. Sí, o sea, nunca se ha puesto a pensar por qué solo hay pingüinos en Antártica. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Porque es donde pueden vivir. O sea, tráete un pingüino a Colima y vas a ver cuánto te dura. ¿Sí? Aquí que hay dos estaciones, la de calor y la del tren, y la del tren no funciona. Entonces, lo que sucede es que, pero de cuando en cuando aparecen mutaciones y estas mutaciones pueden generar cambios significativos en los individuos. Y esos cambios pueden significar que sea una mejor adaptación para el medio en el que viven o una cuestión que sea contraproducente. Por ejemplo, el cáncer aparece por mutaciones, ¿cierto? Pero son mutaciones que matan al individuo. No todas las mutaciones matan a los individuos, algunos les permiten adaptarse. Y el medio ambiente también tiene que ver con la interacción de otros individuos. Entonces, por ejemplo, en un lugar donde tenemos escarabajos que alimentan a cuervos, ¿sí? Saben igual, o sea, para el cuervo le saben igual los amarillos y que los verdes. Pero los amarillos se camuflajean mejor con las hojarascas, entonces les cuesta más trabajo encontrarlas. Pues, ¿qué va a pasar? Que después de un tiempo, los verdes van a tender a desaparecer, a menos de que haya un equilibrio, o sea, de que no haya tanto cuervo como para que se acabe o que la población de escarabajos se pueda mantener de acuerdo a su tasa poblacional, ¿sí? Si, por ejemplo, los escarabajos se reproducen muy rápidamente, pues va a haber suficiente escarabajos para los cuervos que hay. Cuando no se reproducen tan fácilmente y la casa de los individuos es muy alta, pasa lo que ha pasado en los últimos tiempos a causa del hombre, ¿sí? Por ejemplo, con los elefantes, que están en peligro de extinción, con dos especies de rinocerontes que se extinguieron en los últimos 20 años, ¿sí? Y así nos podemos ir. Y tenemos casos contrarios, ¿sí? Busquen algún día en YouTube la isla de los conejos, es un lugar en Nueva Zelanda. Los conejos no eran endémicos de esa isla, ¿sí? ¿Qué sucedió? Bueno, que los llevaron como animales de granja y luego algunos escaparon, se hicieron silvestres y al no tener depredadores naturales, lo que sucedió fue que se reprodujeron en demasía, ¿sí? El ave elefante, ¿alguien la conoce? Los que no la conocen, el ave elefante, se me fue el nombre, era como un avestruz, pero que medía casi 3 metros de alto. O sea, era un animalito así. Era una especie era pariente de los avestruces, de hecho, moa se llamaba. El moa era un ave elefante, le decían el ave elefante por el tamaño que tenía. Y cuando estaba en una isla que no estaba habitada por hombres, entonces cuando llegaron los hombres, pues imagínense un pollo de ese tamaño. Si los pavos. Entonces, entre la caza y los perros que también fueron introducidos, porque el ave elefante no tenía depredadores naturales, entonces
llegan los perros, empiezan a comer los huevos también, entonces pues se extinguió allá por el 1600, 1700. Y así nos podemos ir revisando ejemplos, ¿sí? Tanto de especies que se han extinguido porque se introduce una especie que se vuelve depredadora, o cuando metes a una especie a un lugar donde no tiene depredadores, entonces empieza a proliferar, se rompe el equilibrio. Bien, así es por. Y bueno, los desastres naturales, en cambio del medio ambiente está a la orden del día. Ya habíamos comentado que todo el medio ambiente es realmente hostil para nuestras células, es por eso que tenemos mecanismos homeostáticos. Pero, pues si hay algo que es constante en nuestro mundo es el cambio. Valga la paradoja. Todo el tiempo estamos teniendo actividad tectónica, hay cambios climáticos no asociados con el hombre, el que estamos viviendo ahorita está asociado con el efecto invernadero producto del CO2 acumulado por el uso de combustibles fósiles. Pero ha habido otros cambios climáticos no relacionados con el hombre. Y desde luego cosas que no te esperas, como le pasó a los dinosaurios, ¿no? Que una de las principales causas por las que se extinguieron fue el asteroide S, que se estrelló en la península de Yucatán. Bien. Ay, no se va a ver la animación. Bueno, esta animación, afortunadamente no cargo bien la presentación, pero en esta imagen se va viendo cómo se han ido moviendo los continentes desde la Pangea, que era una sola masa continental, y se han ido. Imagínense, desde luego que eso ocurre a lo largo de millones y millones de años, pero imagínense la cantidad de cambios ambientales que ocurrieron en el proceso. Para que se den una idea, cuando estaba la Pangea, que era la bola esta, era tan grande la masa de tierra y el mar era uno solo. Era tan grande la masa de tierra que al centro de ese lugar era desierto, ¿sí? Porque la humedad no alcanzaba a llegar hasta esa zona. Y era donde está ahorita, creo que Rusia, ¿sí? Y por ejemplo, lo que hoy conocemos como el desierto del Sahara era parte mar, y por eso de ahí se empezaron a extraer se hicieron las primeras minas de sal, del desierto. Pero otra parte no era desierto, sino que era boscoso. En fin, hay todo el tiempo de cambiamiento, los ecosistemas cambian, ¿sí? Las poblaciones de plantas y animales pues viven muy poco en relación a los tiempos geológicos. Entonces van desplazando de lugar, porque esa es la cuestión. Los organismos vivos tienen dos opciones cuando el medio ambiente cambia, ¿sí? Uno, se mudan del lugar, o dos, tratan de sobrevivir del lugar, y eso no siempre pasa, ¿sí? Bien, aquí está otro ejemplo. Tenemos aquí dos variedades de moscas. Las que están en rojo no son resistentes a un tipo de virus que afecta a las moscas. Y en esa población de moscas apareció una población de moscas que sí es resistente a los virus. Cuando viene un ataque de virus, pues varias de estas, digo, no todas se infectan, pero las que se infectan se mueren, y las que son resistentes pues no se infectan, o sobreviven. En la siguiente generación pues vamos a tener menor cantidad de moscas, ¿sí? Es decir, la desaparición no es inmediata, las extinciones no son inmediatas, toman tiempo. Solo que a veces les echamos la manita con el tiempo. Toman tiempo entonces las extinciones, pero depende entonces de la situación. Y factores ambientales que pueden llevar a la extinción o a la prosperidad de una especie hay, como se puedan imaginar. ¿Cuántas variables se puedan imaginar? Porque tenemos catástrofes de todo tipo, ¿sí? Entonces, pero es así como funciona la selección natural. O sea, la selección natural es la combinación de los cambios genéticos de los individuos y de
los cambios en el medio ambiente, son los que van determinando. Darwin nunca habló de la sobrevivencia del más fuerte, habló de la sobrevivencia del más apto. Y eso no es algo que se decide, es algo que se presenta así. ¿Sí? Ocurre por la combinación de factores. Bien, bien, tampoco se ve aquí. Bueno, esta animación está muy padre, voy a traerla en otra presentación después para que lo vean porque es muy interesante. Esto es nuevecito, es de este año, un experimento que hicieron, colocaron, hagan de cuenta que hicieron una, imagínense una mesa de este tamaño, todos saben lo que es un cultivo de bacterias, ¿no? Que lo cultivan en cajas de peces. Bueno, imagínense una caja de peces del tamaño de una mesa, ¿sí? Y si ven que está como seccionada, ¿sí? Bien, aquí van poniendo, en cada sección colocaban medio de cultivo con antibióticos y iban sumándole antibióticos, o sea, en cada sección iban poniendo ciertos antibióticos más fuertes hasta que pusieron los antibióticos más resistentes. Entonces, esto es ver evolución en tiempo real, por eso quiero que vean la animación la siguiente vez, porque los cultivos originales estaban acá en los extremos, ¿sí? Y bueno, si ven así que está así como si fueran explosiones. Lo que se ve en el video es cómo van avanzando, ¿sí? O sea, las bacterias primero pueblan toda la sección donde pueden crecer porque no hay antibióticos, o sea, en la primera parte. De ahí, pequeños, sí se alcanzan a ver así como chisguetes aquí. Okay. De ahí, de toda esa población, ¿sí? De toda esa población de bacterias que saturan ya completamente el medio, pero que no pueden avanzar porque en el siguiente medio hay antibiótico, ocurre una mutación. Bueno, ocurren varias mutaciones en diferentes individuos. Y de ese único individuo que mutó, porque sabemos que las bacterias se reproducen por bipartición, entonces solo ocupas uno que mute, no ocupas que sean 2 o 3. Uno que mute es suficiente y entonces empieza a poblar la siguiente franja, ¿sí? Y lo mismo, o sea, hasta que la llena completamente y de repente ¡pam!, surge uno nuevo así. Y así fueron hasta que lograron la bacteria, una de las bacterias probablemente más agresivas que deben existir porque fue resistente a todos los... De hecho, esto de la resistencia bacteriana, que como les digo es evolución en tiempo real, es muy interesante porque no lo valoramos realmente. Vivimos en la época post-antibióticos, post-Fleming, ¿sí? Los antibióticos fueron inventos del siglo XX. O sea, imagínense cómo era la vida antes de la época de los antibióticos. ¿Cuánta gente se moría por no tener acceso a los antibióticos? En la Guerra Civil de los Estados Unidos era más fácil, para que la persona sobreviviera, para que sobreviviera la gangrena en una herida de guerra, tenían que cortarle la pierna porque no había manera de tratar la infección. Entonces era más fácil cortar la pierna, cauterizarla. Decían que había un médico que era un cirujano que era tan hábil que podía amputar una extremidad en un minuto. Imagínense, o sea, cortar la carne, lo difícil es cortar el hueso. Era tan rápido que nadie quería ser su ayudante porque a los ayudantes les volaban los dedos en el proceso. Bien, pero entonces para que vean el ejemplo de lo que sucede en esto, cómo pueden ir evolucionando las cosas, cómo están cambiando constantemente. En cambio es lo único constante, les decía. Entonces, por ejemplo, el otro día leí una noticia que hablaba de que en el 2050 probablemente una de las principales 3 causas de muerte que haya va a ser por resistencia a los antibióticos, si no se hace algo ahorita. Entre las cosas que se pueden hacer es no automedicarse, por favor. Por eso actualmente aquí en México se pide receta para los antibióticos, porque la gente tómate una terramicina, ¿sí? Y ya te tomabas la única tableta y sí matarás una población de células, pero ¿qué pasa con las que no matas? Se vuelven resistentes, ¿sí? Entonces ese es un problema, la resistencia
resistencia antibiótica es un problema. Pásame la que sigue, por favor. Bien, ok, ya entendimos entonces cómo funciona la selección natural, ¿sí? En la cual los organismos se van adaptando de forma azarosa, van generando cambios de forma azarosa, que es, si son compatibles con el medio, prosperan, si no lo son, se extinguen, así de sencillo. Bien, una de las características del ser humano es que somos la única especie capaz de modificar el entorno. Si no tenemos pelo, para protegernos del frío se le quitamos a alguien que sí lo tenga, ¿sí? Y así surgieron las chamarras de cuero. Si tenemos si nos enfermamos por estar todo el tiempo, si vivimos en un lugar que llueve mucho, bueno, construimos una choza, ¿sí? Para poder resguardarnos del clima. Si no hay mucha fruta a la mano para comer, ¿sí? Pero hay animales que se pueden comer, que eso fue lo que hizo el Homo erectus. Bueno, desde los australopithecus ya empezaba a verse comportamiento. Pues empiezan a comer carne, ¿sí? Pero además aprenden a cocinarla. ¿Por qué? Porque para que se pueda masticar mejor. De hecho, eso permitió en cierta medida, por la cantidad de grasas animales, ¿sí? Y las proteínas, fue lo que nos permitió evolucionar el cerebro, bueno, además el uso de las manos. En fin, somos la única especie, decía yo, que adaptamos el medio a nuestro entorno, ¿sí? No tenemos que esperar millones de años a que nos salgan branquias para respirar debajo del agua, por ejemplo, ¿sí? O no, y además, esa es una cuestión. Cuando el cambio evolutivo aparece, pues ese cambio evolutivo va, y si es benéfico, va a prosperar mucho tiempo, pero a lo mejor eso te limita, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que hay peces voladores, pero son peces que planean, salen del agua, planean un poquito y vuelven a caer. No necesariamente se van a volar, ¿sí? Porque tampoco, a lo mejor tampoco lo han necesitado. Pero el punto es de que las adaptaciones también limitan, ¿sí? También limitan. O sea, el que puede correr, el que puede caminar, no puede volar. El que puede volar, no puede nadar. A excepción de los patos. Los patos caminan, nada ni vuelan, ¿no? En fin. Bien, entonces, hay otro proceso en la evolución, ¿sí? Que inventamos los hombres, además, que es la selección artificial. Tiene que ver con la domesticación. Este es probablemente no soy antropólogo, a lo mejor es de Sumerio, de por aquel rumbo, pero es una pintura antigua. Y vemos una práctica general de esa época, que era la ganadería y la agricultura. La ganadería y la agricultura fueron los cimientos de la civilización actual. ¿Por qué? Bueno, porque al tener el ganado, o sea, al tener animales para comer ahí al lado de tu casa, pues ya no tienes que ir a cazar el mamut, ¿sí? Ya tienes un cerdito o una vaca que usaba mamut, pero también alimenta. Además de que realmente ya para entonces se habían extinguido los mamuts. Y también aprendimos a domesticar a las plantas. O sea, no solamente los animales están domesticados, también las plantas las aprendimos a domesticar para poder, aprendimos cuál era su ciclo vital de forma empírica, pero sabíamos que crecían en cierta época, sabíamos que teníamos que agregarle agua, teníamos que tenerlos con sol, teníamos que protegerlas ciertas cosas para que tales o cuales cultivos crecieran, ¿sí? Con paciencia y todo. Y bueno, para eso teníamos que estar en un solo lugar, y eso permitió el establecimiento de las primeras comunidades, que ya no eran nómadas. Al principio eran seminómadas, o sea, permanecían mientras era el periodo de agricultura, y cuando ya no era un periodo fértil te ibas a cazar animales, y luego regresabas a donde sabías que iban a crecer las plantas, ¿sí? Después aprendimos
a modificar las características, a ir seleccionando los mejores individuos, ¿sí? Y entonces empezamos a tener pues vacas más grandes, cerdos más gordos, plantas más altas, plantas que dan más semilla o más fruta por siembra, ¿sí? Yo tenía un concepto entendido de que eran como mutaciones. Sí, sí, son mutaciones, solamente que pues no las podemos ver. Digo, no las podemos ver como tal, podemos ver el efecto de las mutaciones, pero lo que vamos haciendo es que vamos separando. Pásame aquí, por favor. Miren, aquí hay otra. Por ejemplo, el perro es un ejemplo muy claro de esto. El perro ha acompañado al hombre desde que era nómada, ¿sí? Se hizo compañero de viaje del hombre. ¿Por qué? Bueno, al principio se mataban entre ellos, ¿no? O sea, los lobos, que es de donde vienen los perros, hubo un ancestro común con el lobo, pues también, o sea, atacan en jauría y al que agarraban solito en el bosque se lo echaban, ¿sí? Los lobos siempre han hecho eso. Pero ahí por ahí algún lobo mazo, en un periodo probablemente de hambruna, de poca caza, y como los hombres ya eran buenos cazadores para entonces, pues se acercó y entonces empezaron a compartir comida, el lobo empezó a ayudarlo a cazar, ¿sí? Empezó a ayudarlo a cazar y entonces pues se convirtieron en partners, ¿no? Todos reconocen esta escultura, ¿no? Los perritos bailarines de la villa, bueno, pues también prácticamente toda la cultura humana que conocemos, el perro ha estado vinculado, y eso es porque se fusionó con nuestra cultura en forma muy temprana, les digo, desde que éramos nómadas. Entonces, para cuando se dieron el establecimiento de la ciudad, pues ya era muy común que el perro estuviera ahí. El gato vino después, ya con Egipto. Por eso no se quieren perros y gatos. Vino ahí a usurpar lugares. Por cierto, para los que no sabían, a los perritos de Colima no solamente eran animales de compañía, sino que los cebaban, ¿sí? Y a falta de puerquitos, otra cosa, se los comían. Sí, los tacos de perro no son nada nuevos. Sigue, por favor. Bien. Entonces, aquí tenemos al lobo. Miren, esta es una pintura rupestre. ¿Sí? Una pintura rupestre donde hay unos perros cazando ahí a una especie de antílope. A ver, presiónale. Ahí está. ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Sí? ¿Cómo pasamos de tener un lobo o un perro con características de lobo, cazador, fuerte, vigoroso, a Paris Hilton? Digo, al perro de Paris Hilton. Bueno, este perrito tiene mejor vida que muchas de nosotros. Y no tiene que hacer absolutamente nada, solamente no morder al dueño. ¿Sí? La que sigue, por favor. Entonces, miren, este es el árbol evolutivo del perro, son todas las especies conocidas de los perros, ¿sí? por características. Miren, les voy a leer algo que es aquí. Bueno, aquí están de Paris Hilton: perro de juguete, perro de trabajo, sabueso de olfato, perro de juguete otra vez, perro de trabajo, no alcanzo a leer ni qué dice. El punto es de que son características específicas. ¿Por qué? Bueno, al principio probablemente los que sobrevivieron fueron los perros que eran buenos para cazar, pero que eran dóciles con el hombre. Pero también tenían que proteger al amo, entonces tenían que tener ahí una dualidad: dócil con el amo, pero fiero con los extraños, ¿no? Pero también de ahí empezamos a separar a los que pues ya a lo mejor no queríamos que alguien que no se dedicara a la caza y que nada más quería estar en su casa con sed, entonces ya no necesitaba un perro que fuera tan salvaje, algo que fuera más tierno. Y luego a lo mejor a alguien no le gustaban los perros grandes y prefería los perros chicos. Entonces esa selección va separando, esa selección va definiendo características, va cambiando al animal. Pasa a la que sigue. Bien. Este fue un experimento muy interesante que sigue a la fecha con él, ¿no? Que se hizo en Siberia, ¿sí?
esos rusos tienen, cuando necesitan saber experimentos raros, los rusos hicieron desde los años 50, cuando todavía era Unión Soviética, hicieron un experimento muy interesante. ¿Qué hicieron? Agarraron una camada de zorros plateados, ¿sí? No Mauricios Garcés, de estos. Estos zorros los empezaron a criar y los empezaron a multiplicar. Lo que hicieron es de que a muy temprana edad los zorros que manifestaban características dóciles los separaban en un tipo de corral, y los que eran acá salvajotes pues los ponían en otro lado, ¿no? Y entonces fueron separando a los dóciles de los salvajes, y así. Y cada vez que entre más salvajes pues los ponían más aparte, así. Lo que empezaron a ver es que aquellos que eran dóciles, ¿sí? Miren, este es el zorro salvaje y este es el zorro dócil. ¿Qué diferencias ven? Yo les voy a decir, la cola. ¿Cómo está la cola? Abajo. En el dócil está hacia abajo, ¿sí? El zorro está así. Luego, las orejas. Mentira, es al revés, es al revés, perdón. En el salvaje está hacia abajo la cola, ¿sí? Como agazapado, ¿sí? Como listo para el acecho. ¿Cómo recibe el cachorro cuando ya se gana? Está la cosa. Las orejas, ¿sí? Los hocicos se empiezan a reducir, entonces son cambios que empiezan a ocurrir, y así podemos partir de uno que es como lobo a llegar al perro de Paris Hilton, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de generaciones vamos haciendo selección de forma artificial, es decir, sin intervención del medio ambiente, nosotros decidimos qué perros se van a reproducir y cuáles no. Si tenemos un perro muy bravo, lo menos que queremos que tenga otros más bravos, ¿no? Entonces, no, y lo castramos. ¿Sí? Digo, aunque ahorita la cuestión de castración es para evitar el sobrepoblamiento de animalitos. Bien, pásale, sí, por favor. Bien. Bueno, este es el toro de Colk. ¿Toro de qué? Es el toro de Colk. ¿Dónde se encuentra? En Bélgica. Sí. Es un toro belga, lo que quiera que eso signifique. ¿Mande? Sí, aquí va la cosa. Miren, cuando vemos esto, de hecho, este toro, de repente los activistas lo usan mucho como para decir, es que le ponen hormonas a los... Sí le ponen a algunos, ¿no? Pero en términos generales parece que le están poniendo hormonas o que es un mutante transgénico, ¿no? Bien, el asunto es el siguiente. Este toro ni es mutante, bueno, en el sentido estricto de la palabra, que le hayan inducido la mutación de manera artificial, o tiene, ¿cómo se llama? Suministración hormonal, nada. Es un toro que fue hecho así en forma crianza, ¿sí? Desde luego no sale en una o dos generaciones, es años, décadas de estar seleccionando a los mejores especímenes que den más carne. Entonces, la evolución no corre en un sentido, en un solo sentido, o sea, los cambios no son siempre para mejorar. A veces la evolución, dicen, evolution sucks sometimes. Para poner un ejemplo, el pariente más cercano en la actualidad del tiranosaurio, el oso tiranosaurio, es el pollo de granja. El pollo de granja es el ave, es el pariente vivo más cercano de los tiranosaurios. Yo creo que si el tiranosaurio lo supiera, se volvía a extinguir. Si supiera para dónde iba a terminar. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tienen esto. Esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con la simple crianza. ¿Y a qué voy con esto? La selección natural es una forma de modificación. Miren, muchachos.
nosotros como especie decimos, estamos todo el tiempo modificando nuestro entorno para nuestro propio beneficio y para nuestro propio sufrimiento. Es egoísta, sí, pero es lo que nos hace ser humanos. Dice por ahí, es que la tecnología nos está deshumanizando. Perdón, pero la tecnología es lo que nos hace humanos, ¿sí? ¿Cómo se usa la tecnología? Es otro boleto y esa es otra discusión. Pero el crear tecnología, el crear cosas, ¿sí?, que nos faciliten ciertas cuestiones o que mejoren nuestra existencia, es parte del ser humano, ¿sí? No es antihumano, es exactamente lo que es ser humano. Ahora sí, como decía Mecano, y el que no le guste que se vuelva a negar. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa canción? Sí. Bien, ¿alguien se le antoja un platanito? Miren, este es el plátano silvestre, ¿sí? Esas son semillas, pues. De hecho, los plátanos que comemos son clones de otros plátanos. Lo que sucede es esto, miren, normalmente las plantas se reproducen por semillas, ¿no? Bien. Pero hay algunas plantas que por sus características no necesitan, sino que se pueden, por partición se pueden reproducir. Por ejemplo, la caña, por ejemplo, el bambú, la vid, ¿sí?, las uvas, los parras también. O sea, tú le arrancas una rama y la siembras en tierra fértil y vuelve a crecer. Y con los plátanos pasa eso, o sea, nunca andas buscando semillas de plátano para plantar un plátano. Vas a con alguien que tiene un plátano y le pides un bastaguito. Y entonces, pero, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, a base de selección artificial. O sea, se fueron seleccionando las plantas que daban los frutos con menos semillas hasta que nos deshicimos de las semillas. ¿Sí? Una zanahoria, por ejemplo, una sandía, un tomate. Entonces, pues esto es lo que comían nuestros ancestros, digo. Por ahí hay una corriente que se llama crudivegana, o la dieta paleolítica que me dicen, que comen entre animales, entre comida cruda, pero los crudiveganos, cuando no comen carne, pero los de la dieta paleolítica sí comen carne medio cruda, verduras, ¿sí? Pero no le entran las grasas, en fin, hay un montón de ideologías raras. Maestro, entonces los transgénicos hasta el día de hoy han favorecido, ¿no? Ya no llego a los transgénicos. Lo que les quiero explicar es que la cuestión esta de la modificación de las especies y de las plantas no es nuevo, ¿sí? Es algo que desde luego tomaba cientos de años, decenas, cientos de años para conseguir lo que conocemos ahora y que tanto disfrutamos, ¿sí? Y que, digo, yo el otro día me comí una sandía bien jugosa, cero culpa, ¿eh? Digo, si me pongo a ver esto. Entonces, esta es la situación. A lo que voy con todo esto es que la modificación de las plantas y de los animales que hemos domesticado, ¿sí?, no es nuevo. Es parte de nuestra naturaleza y es parte de lo que nos ha permitido sobrevivir como especie. Si no lo hubiéramos pasado comiendo esto, así nada más lo que encontramos, probablemente no estaríamos aquí ahorita platicando. ¿Por qué? Porque la civilización no hubiera prosperado. Claro que con sus demonios. Bien. ¿Alguien quiere un pozole? Sí. Bueno. Esto que ven aquí es el teocintle. El teocintle es el ancestro que los primeros habitantes de América, y hablo de los primeros, no hablo de los aztecas. ¿Mande? No daban tanto. Pues imagínate, esta es una espiga nada más. Por eso se consideraban oro, no porque fuera como actualmente, sino porque daba muy poco. Daba muy poco y digo, ahorita viene otra foto.
lo que hicieron es que empezaron a seleccionar las espigas más grandes, ¿sí? Y luego esas espigas fueron dando un prototipo de mazorca. Pásame la que sigue, por favor. ¿Sí? Y aquí se ve la evolución. Lo mismo sucedió prácticamente con todo lo que ponemos a la mesa, que no sea pescado de mar, ¿sí? O sea, prácticamente todo lo que ha sido criado o cultivado no tiene nada que ver cómo empezaron. O sea, han ido teniendo sus modificaciones, siempre con esa mejora, porque les decía, la evolución de forma natural no siempre corre en un sentido que sea de mejora. La selección artificial sí puede ser en ese sentido, porque vamos seleccionando características específicas que nos benefician a nosotros, no tanto a las plantas, pero sí a nosotros, ¿sí? O no necesariamente a las plantas. Pero aquí entonces vemos, ¿sí?, como de una espiguita, ¿sí?, se fue generando la mazorca hasta el maíz moderno que conocemos. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí vamos a hablar de transgénicos. ¿Qué es un transgénico? Bueno, ¿qué es un organismo genéticamente modificado? Bien, un organismo genéticamente modificado es aquel que contiene genes de otra especie, ¿sí? Es una quimera. Para los que no me entiendan qué es una quimera, una quimera es, en la tradición griega, una quimera era un animal compuesto de varias partes del animal. Normalmente tenía cabeza de león, tenía una cabeza de cabra en el lomo, tenía una cola de serpiente, tenía garras de otra cosa, de águila. Los grifos tenían cuerpo de león y cabeza de águila. Los minotauros, el minotauro, cuerpo de hombre, cabeza de toro. En fin. Pero eran imágenes míticos. Se le denomina quimera, un organismo quimérico se le denomina a un organismo que ha sido modificado y que se le han insertado genes de otra especie que no son la nativa. ¿Cómo se hace esto? Bien, ¿qué sucede aquí? Hay enzimas, así como tenemos enzimas que desdoblan el ADN, que lo desenrollan, que lo polimerizan, ya habíamos hablado de la polimeración. Tenemos enzimas que se han encontrado que fueron entre la PCR y el descubrimiento de las enzimas de restricción, ligación, fueron lo que revolucionó la biología molecular como la conocemos actualmente. ¿Qué hacen las enzimas de restricción? Palabras para el proceso. Enzima de restricción, ligasa, enzima de restricción. Las enzimas de restricción reconocen sitios palindrómicos, palabra para el glosario. Sitio palindrómico. Palindrómico. El sitio palindrómico es una región en el ADN, ya ven que tenemos las letras, ¿no? A, C, T, E, C, C. Bueno, imaginen una forma palindrómica muy conocida, sería que tuviera C, 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 G, G, G. Sí, G, G, G. Bien. Y del otro lado va a tener G, 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 C, C, C. Bien. Ese es un sitio palindrómico. Es una zona repetitiva. Hay enzimas que reconocen, ¿sí?, que reconocen esos sitios y cortan el ADN, cortan la unión fosfodiéster en dos puntos. A ver, eso. Entonces, decíamos, imagínense que son las dos cadenas de ADN, ¿sí? Entonces tenemos aquí, decíamos C, 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 G, G, G. Es un ejemplo. Habrá enzimas y no es el único ejemplo, hay muchísimas combinaciones, tantas como combinaciones podemos tener en un segmento de ADN. Entonces, de hecho, el último catálogo que vi de enzimas de restricción estaba como de este hueso, porque se pueden ordenar por correo. Entonces, lo que hace la enzima de restricción es que reconoce este sitio, o sea, va leyendo el ADN y donde encuentra esta combinación, esta secuencia de
de bases, lo que hace es que corta el enlace fosfodiéster aquí. Esto se le llama extremos romos. ¿Sí? ¿Cómo? Extremos romos, palabra para el glosario. Pero también puede tener, vamos a poner el mismo ejemplo. Para los que me entienden lo que es un palíndromo, díganme cómo se lee al revés Anita Lava Latina. Anita Lava Latina. Sí, ¿cómo se lee al revés? Igual a la letra. Eso es un palíndromo, es una frase que se lee igual de adelante y de atrás. Entonces, esto es un palíndromo, se lee igual de adelante que hacia atrás. ¿Sí? Ok, entonces, puede tener, el corte puede ser, digamos, aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, a esto le vamos a llamar. Digo, porque si cortamos un segmento con extremos romos se puede pegar en cualquier sentido. ¿Sí? Esto lo vamos a parar ahorita, lo voy a explicar. Y los extremos, esto le llamamos sticky, extremos pegajosos. ¿Sí? Palabra para el usuario. Pero, profe, los extremos son los que quedan divididos. Esta es una cadena de ADN, o sea, para acá hay más ADN. Mira. Es como si lo vieras así, mira. ¿Sí? Como si fueran legos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos extremos pegajosos, digo, lo que vamos a hacer, lo que se hace en biología molecular es de que se toma un plásmido, palabra para el glosario. El plásmido es un segmento de ADN circular. ¿Sí? Es un segmento de ADN circular que son como si fueran virus para las bacterias, infectan a los virus, aunque no siempre esas infecciones resultan en muerte. De hecho, las bacterias los usan para compartir la resistencia a los antibióticos. Las resistencias a los antibióticos viajan a través de los plásmidos. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es que se agarra el plásmido, que es un ADN circular pequeño, se corta con las enzimas de restricción y, bueno, para esto ya conocemos las secuencias de los plásmidos, y sabemos con qué enzimas cortar en qué sitios específicos. Al cortar, lo que hacemos al cortar, ¿sí? Tenemos el ADN circular. ¿Qué pasa si lo cortamos? Pues se abre, se queda un ADN lineal. Puedes después insertar ese pedacito que cortaste, nada más que si es romo, por ejemplo, el corte, se puede pegar así, extremo A, extremo B, o al revés, ¿sí? Porque los extremos son romos. Si el extremo es pegajoso, o sea, tú cortas con la misma enzima el plásmido y tu ADN, y entonces sacas un segmento y luego lo pones en otro tubo de reacción y lo pones en presencia de una ligasa, palabra para el glosario. Esta ligasa lo que va a hacer es que va a reconstruir el enlace fosfodiéster. ¿Sí? Va a reconstruir el enlace fosfodiéster y vamos a tener ahora un plásmido pues más grande con nuestro inserto. Podemos tomar prácticamente el gen de cualquier especie y meterlo dentro de un plásmido. ¿Sí? Como sabemos, los genes, desde luego que no es el gen completo, es lo que llamamos ADN codificante o ADNC, palabra para el glosario. El ADNC, es una secuencia genética, que no incluye intrones, entonces es una pequeñita. ¿Sí? O sea, nos brincamos el paso del splicing. ¿Sí?
brincamos el paso del splicing y tenemos un ADN ya sin intrones. ¿Sí? Bien. Sabemos que los genes producen proteínas y las proteínas tienen funciones específicas. Entonces, la idea de crear estas quimeras es buscar expresar en otro sistema, cuando hablo de sistema hablo de otro organismo, expresar en otro sistema una proteína que normalmente no se expresa, porque no existe, pero existe toda la maquinaria biológica para que se pueda expresar. ¿Sí? Por eso ahora tenemos insulina recombinante. Los pacientes de insulina hace 30 años tenían que ponerse insulina porcina o bovina, ¿sí? Con todas las implicaciones alérgicas. La que se usa actualmente es una proteína recombinante que utiliza genes humanos y los crece en estas bacterias. La E. coli es una bacteria, E. coli, Escherichia coli. Les debo cómo se escribe. Está en latín. Escherichia coli o E. coli es una bacteria que vive normalmente en el intestino, ¿sí? Que en poblaciones normales no causa problemas. Bien, esa bacteria se usa mucho en ingeniería genética para reproducir estos plásmidos y en ocasiones para producir proteínas recombinantes. Proteína recombinante, palabra para el glosario. ADN recombinante, palabra para el glosario. La recombinación no es una cuestión meramente artificial, existe en la naturaleza. De hecho, el maíz, que era lo que estaba mencionando hace rato, evolucionó tan rápido de forma artificial por la razón de que posee segmentos del ADN que pueden migrar de un lugar a otro del genoma produciendo variaciones genéticas importantes. A este proceso le llamamos transposición, y a esos segmentos de palabra para el glosario, transposición, y a esos segmentos que migran de forma natural le llamamos transposones, palabra para el glosario, transposones. Pásame la que sigue, por favor. Bien, aquí está otro ejemplo. Tenemos entonces el plásmido, tenemos nuestro ADN, con enzima de restricción sacamos el segmento que queremos, abrimos el ADN con las mismas enzimas, pegamos con ligasa, ¿sí? Y se meten a una bacteria. Decíamos que los plásmidos transfieren la resistencia a los antibióticos. Bueno, se aprovechó de que los plásmidos contienen esa resistencia antibiótica y con esa se selecciona o sea, metes tu segmento, tu gen, lo metes en un plásmido que tiene resistencia contra la ampicilina, vamos a decir. Lo metes dentro de la célula y luego pones a crecer a la bacteria en un medio cultivo rico en ampicilina. ¿Qué va a pasar? Que solo van a sobrevivir las bacterias que contengan la resistencia. Pero como ese plásmido no solamente lleva la resistencia, sino que además lleva nuestro gen de interés, bueno, entonces solo van a sobrevivir las bacterias que tengan nuestro ADN, ¿sí? De interés. Bien, no solamente se dan en animales, también se puede dar en plantas. Entonces lo que se hace es lo mismo. Aquí está lo de los extremos pegajosos, ¿sí? Cómo se meten las bacterias, cómo se insertan. Se inserta dentro se recombina dentro de los... sí. A las 11 tenemos clase nosotros. Ok, ya casi. Ya voy a acabar. Pásame que sigue, por favor. Bien. Eso que ven aquí es una planta de tabaco, ¿sí? Con una proteína que se llama verde fluorescente. Esa verde fluorescente se produce normalmente en medusas y en organismos submarinos, ¿sí? De animales pelágicos se llama, y que tal algo que se llama bioluminiscencia. Hay otra proteína que se llama luciferasa que la producen las luciérnagas, y que estas proteínas se usan como marcadores. Nosotros insertamos ese gen, insertamos otro gen que sea terapéutico, por ejemplo, y podemos saber si se está expresando nuestro gen terapéutico porque la cosa esa se va a encender, ¿sí? Esta es otra platita. ¿Se acuerdan de la de Avatar? De la de Avatar, bueno, que son plantas bioluminiscentes. Bueno, no tenemos en la realidad no tenemos plantas bioluminiscentes, pero se podrían hacer
Imagínense un bosque que no requiera luz eléctrica. ¿Sí? Sí. ¿No había una especie de hongo que podía brillar? Sí, hay hongos bioluminiscentes también. No todos, pero sí hay algunos que son así. Las algas también. ¿Sí? Bien, ahora sí. ¿Qué pasa con el maíz transgénico? Bien, los cultivos transgénicos se han hecho con la finalidad de aumentar su producción. Se pretende pues que con esto la producción del maíz sea más eficiente. ¿Por qué? Porque somos muchos y tenemos que alimentarnos. ¿Sí? Con la distribución actual de alimentos no es suficiente. Entonces tienen que los cultivos transgénicos surgen como respuesta a la demanda alimenticia que tenemos actualmente. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con Monsanto? Bueno, Monsanto es como el que llega primero. El que llega primero pues va a ganar más dinero, ¿no? ¿Sí? Entonces, Monsanto se ha hecho rico porque fue el primero o de los primeros que empezaron a hacer este tipo de experimentos de forma comercial. ¿Sí? Muchos de los alimentos que comen actualmente ustedes son transgénicos y no lo saben. Es un mito, no hay estudios que soporten que el mero hecho que de algo sea transgénico sea dañino, porque de hecho antes de poder pasar al público tiene que pasar por toda la normativa que diga que son aptos para consumo. Otra cosa, ¿qué tipo de genes se utilizan? Bueno, se ha utilizado una variedad de cultivos, de genes. Algunos tienen que ver con que ¿cómo se llama? El cultivo, no nada más el maíz, o sea, muchos cultivos. En vez de que tú les eches herbicida, ¿sí? En vez de que tú eches herbicida, que la planta produzca herbicida natural a través de alguna proteína. ¿Sí? Y eso, pues eso te da alimentos que tienen menos químicos, como le dicen, finalmente todo está hecho de químicos. El problema ha sido el tema de debate y por lo que se quiere satanizar a todos los transgénicos, que es lo que es incorrecto, es el uso del glifosato. El glifosato es un herbicida de uso común, y que el maíz hay un tipo de maíz, no todos los maíces transgénicos son igual, pero hay un tipo de maíz que es resistente al uso del glifosato. ¿Sí? Entonces, puedes tener una buena producción usando glifosato o usando inclusive menos glifosato del que usarías normalmente. ¿Sí? Puedes usar más del que usas normalmente y entonces acabas con tus plagas. Pero no todos los transgénicos van en ese sentido. ¿Sí? El asunto es de que salió un estudio por ahí, un estudio que dice que es potencialmente cancerígeno. Potencialmente cancerígeno no quiere decir que dé cáncer, quiere decir que en ciertas circunstancias puede favorecer a la aparición de cáncer. De un producto transgénico. No puedes. No puedes. O sea, Casi todos son ya transgénicos. Como hace poco pregunté sobre la verdura. ¿Qué es eso? Con un chayote pero blanco. Me dice, es chayote papa. Y sí era como un chayote pero más blanco. En forma de chayote pero más blanco, como que adentro de la papa y por afuera de la forma de chayote. hay muchas cosas que, por ejemplo, se hacen en forma de injertos. Por ejemplo, la tangarina. La tangarina. Esa se hizo a base de injertos, no es ingeniería genética per se, pero finalmente son modificaciones. ¿Sí? Pásame la que sigue, ¿no? Ya es la última. Sí, miren, no todos los transgénicos son así diabólicos. Tenemos el caso muy interesante que es el arroz dorado. El arroz dorado es una iniciativa que, no lleva fines de lucro. O sea, el científico que lo desarrolló convenció a todos los que participaron en el proyecto para que donaran el proyecto, para que se cultivara en China. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, no me voy a meter en especificaciones, pero produce betacarotenos. O sea, produce vitamina A. Entonces puede, ¿por qué? Porque en algunas regiones de China hay mucho grado de hipovitaminosis A. Entonces, la siembra de arroz dorado
puede ser benéfico para estos casos, para que precisamente ese es un ejemplo de cómo se puede dar solución, cómo no todo tiene que ver con negocio y cómo, porque ahorita tienen bloqueado el uso de, gracias a Greenpeace, tienen bloqueado la siembra de arroz dorado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para Greenpeace todo lo que sea transgénico es malo. ¿Sí? Entonces no puedes catalogar a todo como malos nada porque es transgénico. Aquí lo importante es ver caso por caso y no prohibir, porque otra cosa es que se está favoreciendo a Monsanto, que ahora es Bayer, o sea, si es Bayer es bueno. Entonces, se está favoreciendo a las empresas. Bueno, las empresas tienen que comer de algún lado también, tienen empleados. Entonces, miren, el asunto ahí es de que si bien hay algunas cosas que se pueden hacer gratis o se pueden ser donadas, hay otras cosas que cuestan. ¿Sí? Lo que se tiene que, o sea, en vez de prohibir, y ya es una postura personal, en vez de prohibir la investigación y el cultivo de transgénicos, se debe invertir en ello. ¿Por qué? Porque ahorita Monsanto, o bueno, ahora Bayer, está así con el pastel de los transgénicos, porque es el único, es de los pocos que están haciendo eso. ¿Sí? ¿Qué pasa si empiezas a repartir el pastel? Tienes que invertir, los gobiernos tienen que invertir en esto, de hacer sus propios desarrollos para no depender de Monsanto o de quien tenga la tutela de ese tipo y desarrollar otros alimentos alternativos. ¿Sí? Es como la situación de los fármacos genéricos, ¿no? Cuando pierden la patente se vuelven muy baratos porque ya cualquiera los puede producir. Es la misma situación. ¿Sí? Mientras sigamos dependiendo de las cosas de marca, pues va a seguir siendo caro. Entonces tenemos que hacer, en vez de prohibirlos, en vez de estandarizarlos, tenemos que hacer desarrollos en ese sentido para ser independientes. Con esto concluyo y nos vemos en Ponga su empresa.